Hombre que acudía a misa. Escucha un llanto de un bebé en el sótano de la iglesia. Cuando bajó a ver, lo que vio lo dejó con los pelos de punta. En un pequeño pueblo, donde las tradiciones religiosas estaban profundamente arraigadas en la vida de sus habitantes, vivía un hombre llamado Mateo. Con sus 50 años, Mateo era conocido por su dedicación a la fe y su asistencia regular a la iglesia local. Cada domingo, sin falta, se le podía ver caminando por las estrechas calles adoquinadas, vestido con su mejor traje, en dirección a la imponente iglesia que se alzaba en el centro del pueblo. Mateo había crecido en una familia devota, donde la religión era el pilar fundamental de sus vidas. Desde pequeño, sus padres le habían inculcado la importancia de la oración y la asistencia a misa. A medida que fue creciendo, Mateo desarrolló una profunda conexión con su fe, encontrando consuelo y guía en las palabras del sacerdote y en la comunidad de creyentes que lo rodeaba. A pesar de las dificultades que había enfrentado a lo largo de su vida, como la pérdida de su esposa hace varios años y la lucha por sacar adelante a sus 2 hijos, Mateo nunca perdió su fe. Al contrario, se aferró a ella con más fuerza, buscando en la iglesia la fortaleza necesaria para superar los momentos más oscuros. Cada mañana, antes de comenzar su jornada laboral en la carpintería del pueblo, Mateo dedicaba unos minutos a la oración. Agradecía por un nuevo día, pedía por la salud y bienestar de sus hijos y rogaba por la guía divina en las decisiones que debía tomar. Esta rutina matutina le daba la paz y la claridad mental que necesitaba para enfrentar los desafíos diarios. Los domingos eran especiales para Mateo. Se levantaba temprano, se afeitaba cuidadosamente y se ponía su mejor traje, reservado exclusivamente para la misa. Caminaba con paso firme hacia la iglesia, saludando a los vecinos y amigos que encontraba en el camino. Al llegar al templo, se santiguaba con agua bendita y se dirigía a su banco habitual cerca del altar. Durante la misa, Mateo se sumergía en las palabras del sacerdote, el padre Benjamín, un hombre de mediana edad con una voz cálida y reconfortante. Las homilías del padre Benjamín siempre tocaban el corazón de Mateo, recordándole la importancia del amor, la compasión y el perdón. Mateo sentía que cada palabra estaba dirigida especialmente a él, como un mensaje personal de Dios. Después de la misa, Mateo se quedaba unos minutos extras en la iglesia, arrodillado frente al altar, sumido en una profunda oración. Agradecía por las bendiciones recibidas y pedía fortaleza para enfrentar los desafíos venideros. Este momento de intimidad con Dios era sagrado para él, un refugio donde podía descargar sus preocupaciones y encontrar la paz interior. Pero aquel domingo, mientras Mateo se encontraba inmerso en su oración, un sonido inesperado rompió el silencio de la iglesia. Era un llanto, el llanto inconfundible de un bebé. Al principio, Mateo pensó que provenía de alguna de las bancas cercanas, quizás de alguna madre que intentaba calmar a su hijo. Pero a medida que el llanto continuaba, se dio cuenta de que el sonido venía de otro lugar, de las profundidades de la iglesia. Intrigado y preocupado, Mateo se puso de pie y comenzó a buscar el origen del llanto. Sus pasos lo llevaron hacia una puerta lateral que conducía al sótano de la iglesia. Era un lugar poco frecuentado, utilizado principalmente para almacenar objetos y muebles antiguos. Mateo nunca había tenido razones para bajar allí, pero el llanto del bebé lo impulsaba a investigar. Con el corazón acelerado, Mateo abrió la puerta y se adentró en las escaleras que descendían hacia la oscuridad del sótano. El llanto se hacía cada vez más fuerte a medida que se acercaba. La humedad y el olor a moho invadían sus fosas nasales, pero nada de eso importaba en ese momento. Lo único que ocupaba su mente era el bienestar de aquel bebé. Al llegar al final de las escaleras, Mateo se encontró en un espacio oscuro y polvoriento. La escasa luz que se filtraba por las pequeñas ventanas cubiertas de telarañas apenas iluminaba el lugar. Guiado por el llanto, Mateo avanzó con cautela, apartando cajas y muebles viejos a su paso, y entonces lo vio. En un rincón, sobre el suelo frío y sucio, yacía un bebé recién nacido. Estaba envuelto en una manta raída, con el rostro enrojecido por el llanto y los puños apretados. Mateo se quedó paralizado por un momento, incapaz de creer lo que estaba presenciando. ¿Quién podría haber abandonado a un bebé indefenso en un lugar así? Sin perder más tiempo,
Mateo se acercó al pequeño y lo tomó en sus brazos con delicadeza. El bebé, al sentir el calor y la seguridad de un abrazo, comenzó a calmarse gradualmente. Mateo lo meció suavemente, susurrándole palabras de consuelo. «Tranquilo, pequeño, estás a salvo ahora», le decía con ternura. Mientras sostenía al bebé contra su pecho, Mateo comenzó a reflexionar sobre los siguientes pasos a seguir. Sabía que debía informar a las autoridades sobre el hallazgo y asegurarse de que el bebé recibiera la atención médica necesaria. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir una profunda conexión con aquel pequeño ser indefenso que había llegado a su vida de manera tan inesperada. Con el bebé en brazos, Mateo subió las escaleras y salió del sótano. La luz del sol que se filtraba por las ventanas de la iglesia parecía más brillante ahora, como si iluminara un nuevo camino para él. Sabía que este encuentro marcaría un antes y un después en su vida, y estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera con la misma fe y determinación que siempre lo habían caracterizado. Mientras se dirigía hacia la salida de la iglesia, Mateo se cruzó con el padre Benjamín, quien lo miró con sorpresa al ver al bebé en sus brazos. «Padre, necesito su ayuda», dijo Mateo con urgencia en su voz. «Encontré a este bebé abandonado en el sótano de la iglesia. Debemos llamar a las autoridades de inmediato». El padre Benjamín, conmocionado por la noticia, asintió con la cabeza y se apresuró a buscar un teléfono para hacer la llamada. Mientras tanto, Mateo se sentó en una de las bancas, acunando al bebé con ternura. A pesar de la situación desconcertante, no pudo evitar sentir una chispa de esperanza en su corazón. Quizás este bebé había llegado a su vida por una razón, para recordarle el poder del amor y la compasión en un mundo que a veces podía ser cruel. Mateo cerró los ojos y elevó una plegaria silenciosa, agradeciendo a Dios por haberlo guiado hasta aquel pequeño ángel. Prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance para protegerlo y asegurarse de que tuviera un futuro brillante. En ese momento, Mateo supo que su vida había cambiado para siempre y estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentara en el camino. El llanto del bebé había sido un llamado, una señal de que algo más grande y trascendental estaba a punto de desarrollarse. Y Mateo, con su fe inquebrantable y su corazón compasivo, estaba listo para ser parte de esa historia. Una historia que apenas comenzaba a escribirse, pero que prometía estar llena de amor, esperanza y redención. Con el bebé acurrucado en sus brazos, Mateo esperó la llegada de las autoridades, sabiendo que este era solo el comienzo de un largo camino por recorrer. Pero con su fe como guía y el amor como motor, estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Porque en ese momento, en ese preciso instante, Mateo había encontrado un nuevo propósito en la vida, y nada ni nadie podría apartarlo de él. La llegada de las autoridades a la iglesia trajo consigo un torbellino de actividad y preguntas sin respuesta. Mateo, aún sosteniendo al bebé en sus brazos, observaba cómo los oficiales de policía y los trabajadores sociales se movían por el lugar, tomando notas y hablando en voz baja entre ellos. El padre Benjamín se mantenía a su lado, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo en medio de la conmoción. Uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con un semblante serio, se acercó a Mateo. «Señor, necesitamos que nos cuente exactamente cómo encontró al bebé», dijo con voz firme pero amable. Mateo, con la voz entrecortada por la emoción, relató los eventos que lo habían llevado hasta el sótano de la iglesia y el descubrimiento del pequeño abandonado. Mientras hablaba, Mateo no pudo evitar notar la mirada de preocupación en los ojos del oficial. Era evidente que este caso no era como los demás. Había algo más profundo y perturbador detrás de todo esto. El oficial tomó notas y asintió con la cabeza, tratando de mantener una expresión neutral a pesar de la gravedad de la situación. Después de tomar la declaración de Mateo, el oficial se dirigió al padre Benjamín. «Padre, ¿tiene alguna idea de quién pudo haber dejado al bebé en el sótano de la iglesia? ¿Ha notado algo inusual en los últimos días?», preguntó con seriedad. El padre Benjamín, visiblemente consternado, negó con la cabeza. «No, oficial, no tengo ni la más mínima idea de quién pudo haber hecho algo así. Nunca imaginé que algo como esto pudiera suceder en nuestra iglesia», respondió con sinceridad. Mientras la investigación continuaba, una trabajadora social se acercó a Mateo y le pidió que le entregara al bebé. A pesar de la reluctancia inicial,
Mateo sabía que era lo mejor para el pequeño. Con un nudo en la garganta, besó suavemente la frente del bebé y se lo entregó a la mujer, quien lo envolvió en una manta limpia y lo acunó con ternura. «No se preocupe, señor. Nos aseguraremos de que el bebé reciba la atención médica necesaria y esté bien cuidado», dijo la trabajadora social con una sonrisa reconfortante. Mateo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza al ver al pequeño alejarse en los brazos de la mujer. Mientras observaba cómo los oficiales y trabajadores sociales se marchaban de la iglesia, Mateo no pudo evitar sentir una profunda inquietud en su corazón. Sabía que este era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y oscura de lo que podía imaginar. En los días siguientes, la noticia del bebé abandonado en la iglesia se extendió rápidamente por todo el pueblo. La gente murmuraba en las calles, especulando sobre quién podría ser la madre y qué circunstancias la habrían llevado a tomar una decisión tan desesperada. Mateo, por su parte, no podía dejar de pensar en el pequeño y en el misterio que rodeaba su origen. Una mañana, mientras Mateo se encontraba en su taller de carpintería, recibió una visita inesperada. Era el padre Benjamín, quien lucía preocupado y agitado. «Mateo, tenemos que hablar», dijo con urgencia en su voz. «Hay algo que debes saber sobre el bebé y la situación en la iglesia». Intrigado y preocupado, Mateo dejó sus herramientas a un lado y se sentó junto al sacerdote. El padre Benjamín respiró hondo antes de comenzar a hablar. «Desde que encontraste al bebé, he estado reflexionando y atando cabos. Hay algo que me ha estado inquietando, algo que no puedo ignorar por más tiempo», dijo con seriedad. El sacerdote continuó, bajando la voz como si temiera ser escuchado. «Hace unos meses, una joven llegó a la iglesia buscando ayuda. Estaba embarazada y desesperada, sin saber qué hacer. La acogimos y tratamos de brindarle apoyo, pero un día simplemente desapareció sin dejar rastro. Nunca supimos qué fue de ella o de su bebé». Mateo escuchaba atentamente, sintiendo cómo un escalofrío recorría su espalda. «¿Cree que esa joven podría ser la madre del bebé que encontré?», preguntó con voz temblorosa. El padre Benjamín asintió lentamente. «Es una posibilidad que no podemos descartar, pero hay algo más, Mateo. Algo que me ha estado atormentando desde que vi al bebé en tus brazos». El sacerdote hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. «El día que encontraste al bebé, vi a alguien saliendo apresuradamente de la iglesia por la puerta trasera. Era uno de nuestros sacerdotes, el padre Eugenio». Mateo sintió cómo su corazón se aceleraba ante la revelación. «¿El padre Eugenio? ¿Qué hacía saliendo de la iglesia a esa hora y de esa manera?», preguntó con incredulidad. El padre Benjamín sacudió la cabeza con pesar. «No lo sé, Mateo, pero algo en su comportamiento me pareció sospechoso. Siempre ha sido un hombre reservado y misterioso, pero nunca imaginé que pudiera estar involucrado en algo así». La mente de Mateo daba vueltas, tratando de asimilar toda la información. Podría ser que el padre Eugenio estuviera relacionado con el abandono del bebé. ¿Qué secretos ocultaba bajo su hábito sacerdotal? Las preguntas se agolpaban en su mente, exigiendo respuestas que parecían estar fuera de su alcance. El padre Benjamín colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Mateo. «Sé que todo esto es abrumador, pero debemos tener fe en que la verdad saldrá a la luz. Debemos ser cautelosos y prudentes, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ese bebé merece justicia y una vida mejor». Mateo asintió con determinación, sintiendo cómo la responsabilidad y el amor por aquel pequeño ser crecían en su interior. «Haré todo lo que esté en mis manos para llegar al fondo de este misterio, padre. No descansaré hasta asegurarme de que ese bebé esté a salvo y de que se haga justicia». El padre Benjamín esbozó una sonrisa cansada. «Sé que lo harás, Mateo. Eres un hombre de fe y de buen corazón. Juntos encontraremos la verdad y protegeremos a ese inocente». Con un apretón de manos y una mirada de complicidad, el padre Benjamín se despidió de Mateo y se marchó, dejándolo sumido en sus pensamientos. Mateo sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío por el bien de aquel bebé. En los días siguientes, Mateo se dedicó a investigar por su cuenta, hablando con los feligreses y recopilando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Cada pista, por pequeña que fuera, lo acercaba un poco más a la verdad.
Pero a medida que se adentraba en la investigación, Mateo comenzó a darse cuenta de que había fuerzas oscuras trabajando en las sombras, personas que no querían que la verdad saliera a la luz, que harían cualquier cosa para proteger sus secretos. Amenazas veladas y miradas sospechosas lo seguían a donde quiera que fuera, recordándole que estaba adentrándose en un terreno peligroso. A pesar de todo, Mateo no se dejó intimidar. Su fe en Dios y su amor por el bebé lo impulsaban a seguir adelante, a pesar de los obstáculos y los riesgos. Sabía que no podía dar marcha atrás, no ahora que había descubierto la punta del iceberg. Una noche, mientras Mateo se encontraba en la iglesia rezando por guía y fortaleza, escuchó un ruido proveniente del sótano. Con el corazón acelerado, se dirigió hacia las escaleras y descendió con cautela, temiendo lo que pudiera encontrar. Al llegar al final de las escaleras, Mateo se quedó paralizado por lo que vio. Allí, en medio de la penumbra, se encontraba el padre Eugenio, inclinado sobre una vieja caja de madera. Al percatarse de la presencia de Mateo, el sacerdote se sobresaltó y se puso de pie bruscamente, con una expresión de pánico en su rostro. «Padre Eugenio, ¿qué está haciendo aquí?», preguntó Mateo con voz temblorosa, tratando de mantener la calma a pesar del miedo que lo invadía. El sacerdote, con la respiración agitada, miró a Mateo con ojos suplicantes. «Mateo, por favor, no es lo que parece. Puedo explicarlo todo», dijo con desesperación en su voz. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, el sonido de sirenas se escuchó en la distancia. Las luces rojas y azules de los vehículos policiales iluminaron las ventanas del sótano, proyectando sombras inquietantes en las paredes. En ese momento, Mateo supo que la verdad estaba a punto de ser revelada, pero también comprendió que el peligro era mayor de lo que había imaginado. Con el corazón palpitando en su pecho y la adrenalina corriendo por sus venas, se preparó para enfrentar lo que estaba por venir. El misterio del bebé abandonado había llevado a Mateo a un camino oscuro y peligroso, pero estaba decidido a llegar hasta el final, porque en el fondo de su corazón sabía que solo la verdad podría traer justicia y paz a aquel pequeño inocente que había llegado a su vida de manera tan inesperada. Con un último vistazo al padre Eugenio, quien parecía haber envejecido años en cuestión de segundos, Mateo se dirigió hacia las escaleras, listo para enfrentar lo que el destino le tenía reservado. Porque en ese momento, en ese preciso instante, Mateo se dio cuenta de que su fe en Dios era lo único que lo sostenía en medio de la tormenta que se avecinaba. Las luces de los vehículos policiales bañaban el sótano de la iglesia con un resplandor inquietante, creando un contraste surrealista con la penumbra que reinaba en el lugar. Mateo, con el corazón desbocado, observaba cómo los oficiales de policía irrumpían en el sótano, sus armas desenfundadas y sus voces firmes resonando en el espacio confinado. El padre Eugenio, con las manos temblorosas y el rostro pálido, no ofreció resistencia cuando los oficiales lo rodearon. Con voz entrecortada, suplicó clemencia y comprensión, pero sus palabras se perdieron en el caos del momento. Los oficiales, con expresiones estoicas, lo esposaron y lo escoltaron fuera del sótano, dejando a Mateo sumido en un torbellino de emociones. Mientras observaba cómo se llevaban al padre Eugenio, Mateo no pudo evitar sentir una profunda tristeza y decepción. Aquel hombre, a quien había respetado y admirado durante años, ahora se había convertido en un enigma oscuro, envuelto en secretos y mentiras. ¿Qué había llevado al padre Eugenio a actuar de esa manera? ¿Qué papel había jugado en el abandono del bebé? Las preguntas se arremolinaban en la mente de Mateo, exigiendo respuestas que parecían estar fuera de su alcance. Con el corazón apesadumbrado, Mateo se dirigió hacia la salida de la iglesia, donde se encontró con el padre Benjamín. El anciano sacerdote, con el rostro marcado por la preocupación y el dolor, se acercó a Mateo y lo abrazó con fuerza. En ese momento ambos hombres compartieron un silencio cargado de emociones, un silencio que hablaba de la profundidad de su fe y de la lucha que enfrentaban. Cuando finalmente se separaron, el padre Benjamín miró a Mateo con ojos cansados pero llenos de determinación. «Mateo, hijo mío, sé que todo esto es difícil de asimilar, pero debemos recordar que la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz. Debemos tener fe en que Dios nos guiará en este camino,
y nos dará la fortaleza para enfrentar lo que sea necesario. Mateo asintió, sintiendo cómo las palabras del padre Benjamín le daban un nuevo sentido de propósito. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por la verdad y por el bienestar de aquel bebé inocente. En los días siguientes, la investigación policial se intensificó. Mateo fue llamado a declarar en varias ocasiones, relatando una y otra vez los eventos que habían llevado al descubrimiento del bebé y a la detención del padre Eugenio. Cada vez que revivía aquellos momentos, sentía cómo su corazón se encogía de dolor y angustia. Pero a medida que la investigación avanzaba, nuevas revelaciones salieron a la luz. Se descubrió que el padre Eugenio había estado involucrado en una red de tráfico de bebés, utilizando su posición en la iglesia para encubrir sus actividades ilícitas. La joven embarazada que había acudido a la iglesia en busca de ayuda había sido una de sus víctimas, engañada y manipulada para entregar a su bebé. La noticia sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. La gente se preguntaba cómo era posible que algo tan terrible hubiera sucedido en el seno de su iglesia, un lugar que se suponía debía ser un refugio de paz y amor. Mateo, al igual que muchos otros feligreses, luchaba por conciliar su fe con la realidad que se presentaba ante él. En medio de la conmoción y el dolor, Mateo se aferró a su fe con más fuerza que nunca. Pasaba largas horas en la iglesia, orando por la verdad, por la justicia y por el bienestar del bebé. A pesar de todo lo que había sucedido, sabía que Dios estaba presente en cada momento, guiándolo y dándole la fortaleza necesaria para seguir adelante. Pero las revelaciones no terminaron allí. A medida que la investigación se profundizaba, se descubrió que el padre Eugenio no había actuado solo. Había otros miembros de la iglesia, incluyendo a algunos sacerdotes de alto rango, que habían estado involucrados en la red de tráfico de bebés. La corrupción y la maldad parecían haber penetrado en lo más profundo de la institución, dejando a los fieles con un sentimiento de traición y desconcierto. Mateo, como muchos otros, se enfrentó a una crisis de fe. ¿Cómo podía seguir creyendo en una iglesia que había albergado tanta maldad? ¿Cómo podía confiar en aquellos que se suponía debían ser los guardianes de la moral y la rectitud? Las dudas y el dolor lo consumían, llevándolo a cuestionar todo lo que había creído durante toda su vida. Pero en medio de la oscuridad, Mateo encontró un rayo de luz. El bebé, aquel pequeño ser inocente que había llegado a su vida de manera tan inesperada, se convirtió en su ancla, en su razón para seguir adelante. Cada vez que visitaba al bebé en el hogar temporal donde había sido acogido, sentía como su corazón se llenaba de amor y esperanza. Mateo se prometió a sí mismo que haría todo lo que estuviera en sus manos para asegurarse de que el bebé tuviera una vida mejor, lejos de la maldad y la corrupción que había marcado su inicio en este mundo. Se convirtió en un defensor incansable de los derechos del pequeño, luchando contra viento y marea para asegurarse de que se hiciera justicia. A medida que pasaban las semanas, el caso del padre Eugenio y la red de tráfico de bebés acaparó la atención de los medios de comunicación. La historia se extendió más allá de los límites del pueblo, convirtiéndose en un escándalo nacional. La iglesia se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones, y muchos de los involucrados fueron llevados ante la justicia. Pero para Mateo, la verdadera justicia residía en asegurarse de que el bebé tuviera una vida llena de amor y cuidados. Trabajó incansablemente con las autoridades y los servicios sociales para encontrar una familia adecuada para el pequeño, una familia que lo amara y lo protegiera como si fuera su propio hijo. Y finalmente, después de meses de lucha y perseverancia, llegó el día en que el bebé fue entregado a su nueva familia. Mateo, con lágrimas en los ojos, observó cómo el pequeño era acunado en los brazos amorosos de sus nuevos padres. En ese momento, supo que todo el dolor y el sufrimiento habían valido la pena. Había cumplido su promesa de proteger a aquel ser inocente y asegurarse de que tuviera un futuro mejor. Pero la historia de Mateo no terminó allí. La experiencia había dejado una huella profunda en su alma y sabía que no podía volver a su vida anterior como si nada hubiera pasado. La fe que una vez había sido su roca, ahora se había transformado en algo más complejo y desafiante. Con el corazón lleno de determinación, Mateo decidió embarcarse en un nuevo camino. Dedicó su vida a ayudar a aquellos que habían sido víctimas de la maldad y la injusticia,
especialmente a los niños vulnerables. Fundó una organización dedicada a proteger y apoyar a los más necesitados, brindándoles esperanza y un futuro mejor. A través de su trabajo incansable, Mateo encontró un nuevo propósito en la vida. Su fe, aunque transformada por las experiencias vividas, seguía siendo su guía y su fortaleza. Comprendió que la verdadera esencia de la fe no residía en las instituciones o en las personas que las dirigían, sino en el amor y la compasión que mostramos los unos por los otros. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, Mateo no pudo evitar pensar en el bebé que había cambiado su vida para siempre. Sabía que, en algún lugar, ese pequeño estaba creciendo rodeado de amor y cuidados, ajeno a la oscuridad que había marcado su inicio en este mundo. Y eso para Mateo era el verdadero milagro. Con una sonrisa en los labios y la paz en su corazón, Mateo miró hacia el futuro con esperanza renovada. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío con la fuerza de su fe y el amor que había aprendido a compartir. Porque en el fondo, Mateo comprendió que la verdadera esencia de la vida residía en los lazos inquebrantables que formamos con aquellos que nos rodean, en la capacidad de encontrar la luz en medio de la oscuridad y en la determinación de luchar por un mundo mejor, un mundo donde ningún inocente tenga que sufrir. Habían pasado varios años desde que Mateo había encontrado al bebé abandonado en el sótano de la iglesia. Aquel evento había marcado un antes y un después en su vida, llevándolo por un camino de descubrimiento personal y transformación espiritual. A través de su trabajo incansable en la organización que había fundado, Mateo había tocado incontables vidas, brindando esperanza y consuelo a aquellos que más lo necesitaban. Pero a pesar de todo el bien que había logrado, Mateo nunca olvidó al bebé que había cambiado su vida. Cada año, en el aniversario de aquel fatídico día, Mateo se tomaba un momento para reflexionar sobre el impacto que aquel pequeño ser había tenido en su existencia. Oraba por su bienestar y le agradecía a Dios por haberle dado la oportunidad de ser parte de su historia. Un día, mientras Mateo se encontraba en su oficina revisando algunos documentos, recibió una visita inesperada. Una mujer joven de unos 20 años entró tímidamente en la habitación. Tenía el cabello oscuro y los ojos llenos de una mezcla de nerviosismo y determinación. «Disculpe, ¿es usted Mateo?», preguntó la joven con voz temblorosa. Mateo, sorprendido por la presencia de la joven, asintió con la cabeza. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte?». La joven respiró hondo antes de hablar. «Mi nombre es Ana. Yo soy la madre del bebé que usted encontró en la iglesia hace años». Mateo se quedó sin aliento. Durante todos esos años, había pensado en la madre del bebé, preguntándose qué le habría sucedido y si alguna vez tendría la oportunidad de conocerla. Y ahora, allí estaba, frente a él, con lágrimas en los ojos y una historia que contar. Ana le contó a Mateo su historia. Había sido una joven ingenua y vulnerable cuando conoció al padre Eugenio. Él la había engañado, prometiéndole ayuda y apoyo en un momento de desesperación. Pero en lugar de cumplir sus promesas, la había manipulado para que entregara a su bebé, convenciéndola de que era lo mejor para todos. Después de dar a luz, Ana había sido amenazada y obligada a desaparecer. Pasó años viviendo con miedo y remordimiento, sin saber qué había sido de su hijo. Pero a medida que crecía y maduraba, encontró la fuerza para enfrentar su pasado y buscar respuestas. Fue entonces cuando se enteró de la historia de Mateo y del papel que había desempeñado en la vida de su hijo. Ana había pasado meses reuniendo el valor para buscarlo y finalmente había decidido enfrentarlo cara a cara. Mateo escuchó la historia de Ana con el corazón encogido. Podía ver el dolor y la culpa que cargaba, y no pudo evitar sentir una profunda compasión por ella. Le aseguró que su hijo estaba a salvo y feliz, viviendo con una familia amorosa que lo adoraba. Ana lloró de alivio al escuchar esas palabras. Durante años, había vivido con el temor de que su hijo hubiera sufrido por su decisión. Saber que estaba bien y que había encontrado un hogar lleno de amor era un bálsamo para su alma herida. Mateo y Ana hablaron durante horas, compartiendo sus experiencias y reflexiones sobre todo lo que había sucedido. A medida que conversaban, Mateo se dio cuenta de que Ana no era solo una víctima, sino también una sobreviviente.
había pasado por un infierno y había salido al otro lado con una fuerza y una determinación admirables. Juntos, Mateo y Ana decidieron que era hora de que la verdad saliera a la luz. Ana estaba lista para contar su historia y denunciar los abusos y la corrupción que había sufrido a manos de la Iglesia. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por la justicia, no solo para ella, sino para todas las víctimas silenciadas. Mateo se comprometió a apoyar a Ana en todo lo que necesitara. Utilizó los recursos de su organización para brindarle asesoramiento legal y apoyo emocional. Juntos, trabajaron incansablemente para llevar a los responsables ante la justicia y asegurarse de que nunca más pudieran lastimar a nadie. La historia de Ana se convirtió en un catalizador para un cambio más profundo. Otras víctimas encontraron el valor para hablar y compartir sus propias experiencias. La sociedad comenzó a cuestionarse y a exigir respuestas. La Iglesia se vio obligada a enfrentar sus demonios y a tomar medidas para prevenir futuros abusos. Pero en medio de toda la conmoción y el caos, Mateo y Ana encontraron un rayo de luz. El hijo de Ana, aquel bebé que había sido abandonado en el sótano de la iglesia, ahora era un niño feliz y saludable. Sus padres adoptivos, conmovidos por la historia de Ana, decidieron que era hora de que madre e hijo se reencontraran. El día del reencuentro fue un momento inolvidable. Ana, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo por primera vez en años. El niño, aunque confundido al principio, sintió una conexión instantánea con aquella mujer que lo miraba con tanto amor. Mateo observó la escena con el corazón lleno de emoción. Sabía que aquel momento era un testimonio del poder del amor y la resiliencia del espíritu humano. A pesar de todo el dolor y la oscuridad que habían enfrentado, Ana y su hijo habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. A partir de ese día, Ana se convirtió en una parte importante de la vida de su hijo. Aunque el niño seguía viviendo con sus padres adoptivos, Ana estaba presente en cada momento importante de su vida. Juntos, formaron una familia única y especial, unida por el amor y la superación. Mateo, por su parte, continuó con su trabajo en la organización, más dedicado que nunca a ayudar a aquellos que habían sido víctimas de abusos e injusticias. La historia de Ana y su hijo se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de su misión y de la fuerza que reside en cada ser humano. Con el paso de los años, Mateo y Ana se convirtieron en amigos cercanos, unidos por las experiencias compartidas y por el amor que sentían por aquel niño que había cambiado sus vidas. Juntos, trabajaron incansablemente para construir un mundo mejor, un mundo donde la justicia y la compasión prevalecieran sobre la maldad y la indiferencia. Y así, lo que había comenzado como una historia de dolor y oscuridad se convirtió en un testimonio de esperanza y redención. Mateo y Ana habían aprendido que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que brilla, guiándonos hacia un futuro mejor,